Venga, como había dicho, os voy a preparar un pequeño tutorial de introducción, digamos, a lo que sería el programa de layout, ¿vale? El programa, bueno, a ver, es como un añadido al SketchUp, digamos, aunque tiene carácter como de programa independiente. Entonces, layout lo que nos sirve es, como he dicho otras veces, es como si fuera el espacio papel de AutoCAD, pero aplicado a lo que sería SketchUp. Entonces, digamos que SketchUp lo que hace es independizarlo en dos programas, de manera que nosotros podemos interactuar entre ellos, pero que siempre funcionan de manera independiente. Es decir, yo todo lo que trabaje en SketchUp afectará a cómo presenta las cosas en layout, como si fuera imaginaros que vamos a hacer como una 2 o una 3 en papel o lo que sea, pues tal y como presentemos las cosas, podremos seleccionar las vistas. Por ejemplo, bueno, medio del ejercicio de la cápsula para que tengamos un referente que controlamos, ¿vale? La sección, todo este tipo de cosas, vamos a poder seleccionar que aparezcan de una determinada manera en ese documento, incluso vistas o, bueno, o si luego quisiéramos meter render o imagen o tal, pues igual, ¿vale? Entonces, digamos que es muy práctico. Es verdad que es un programa que consume muchísima memoria. De hecho, si los ordenadores no muy potentes, realmente se sobrecarga muchísimo, ¿vale? Porque, claro, tenéis que tener en cuenta que va a gestionar. Bueno, ahora os lo explico cuando ahora abra el programa, perdón. Os explico más en detalle cómo funciona un poco todo eso, ¿vale? Pero digamos que tiene muchas visualizaciones a la vez y entonces, pues, como que se atasca un poquito. Pero bueno, básicamente que nos quedemos con la idea de que todo el nivel de representación que podamos tener en SketchUp lo vamos a poder volcar en una presentación en layout del tipo que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer, para llevar más o menos un orden, he abierto el último ejercicio que hicimos, que ya estaba completo, de la cápsula. Entonces lo voy a guardar como para presentación, que no es que haga falta específicamente, pero bueno, para separarlo y que lo tengamos claro, pongo aquí layout, lo guardo, porque ahora iré modificando cosas aquí a la hora de presentar, ¿vale? Y entonces nos vamos a ir al layout. Yo tengo aquí, me he sacado aquí el eso más donde toque, ¿vale? Simplemente buscarlo porque evidentemente se instaló. Normalmente en el escritorio os aparecerá el icono de SketchUp, layout y el constructor de estilo, el style builder. Lo único que nos interesa en principio sería el layout. Entonces ya, si lo tenéis en menú inicio, lo tenéis aquí, pues simplemente entramos al programa, en el ministerio. Veis que tiene un carácter como el programa independiente, aunque pertenece a SketchUp, digamos. Pero es otra interfaz totalmente como otro rollo, ¿vale? Tiene muchas cosas parecidas. Bueno, esto ya sabéis, el tema de las versiones, no pasa nada. Entonces, bueno, cuando lo abrimos desde cero, luego esto siempre os recomendaré, claro, yo lo voy a trabajar como totalmente desde cero, que como vosotros lo vais a encontrar, ¿vale? Entonces, si luego ya hacéis una presentación, imaginaros con vuestro cajetín o con lo que sea, vosotros ya podéis tener una plantilla del formato que sea. En este caso voy a coger una 3 horizontal, como nos viene por defecto. Voy a abrirlo y os voy diciendo, ¿vale? O sea, este es nuestro A3, este es como si fuera el espacio de papel, literal, o sea, esta es la medida de la 3 real. Entonces nosotros aquí vamos a establecer lo que nos vaya interesando, ¿vale? Entonces, bueno, cosas así un poco del programa. Pues bueno, nuestro menú de arriba de siempre, ¿vale? Básico, cosas de visualización, temas de texto, cómo organizar, tal, pues todo este tipo de cosas, ¿vale? Luego, aquí a la derecha vamos a tener un montón de controles de cosas, exactamente igual que en SketchUp, solo que aquí va a ser como más a nivel de maquetación, es decir, a nivel de texto, colores de texto, estilos, formas que hagamos, flechas, cualquier tipo de forma rellena o no, tal y cual. Entonces todo eso va a ir gestionándose desde aquí, ¿vale? Aquí vemos tema de color, como siempre veis que podemos jugar con RGB o con color directo, donde sea. Estilo de forma, ahora lo veremos. Para las formas que vayamos haciendo, que tengan un relleno o un trazo, se separa, digamos, entre la línea exterior y el relleno. Bueno, una serie de rellenos más especiales y tal. El archivo de modelo de sketches que nos vamos a traer ahora mismo y lo vais a ver, ¿vale? Que esto es como el punto más importante, que es lo que nos va a permitir seleccionar todo el tema de vista y demás. Y luego, pues una serie de cosas que más o menos se van utilizando, bueno, estilo de cota y tal, porque podemos acotar directamente aquí, o estilos de texto y otra serie de historias, ¿vale? Esto, digamos que vamos a hacer una pequeña introducción y ya luego lo podréis ir investigando según os interese. Yo voy a empezar con cosas muy básicas, pero que os permiten hacer una presentación general de un archivo de lo que queráis. Quiero decir, si en este caso es el módulo este de la cápsula de la torre,
pues que podamos contarla, ¿vale? Entonces, imaginaos que vamos a hacer alzados, perfiles y tal, alguna sección, una perspectiva, algún interior y alguna imagen y tal, ¿vale? Entonces, con ese archivo nosotros hemos trabajado en 3D, vamos a poder generar toda una documentación gráfica asociada que cuente lo que nos interesa contar, que es lo que os he dicho durante todo el curso, ¿vale? Bueno, luego también se puede trabajar por capas, porque esto evidentemente, yo voy a trabajar solo una presentación de una página, pero esto puede tener todas las páginas que queráis, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho veis, aquí puedo ir sumando páginas y ir moviéndome entre ellas. Evidentemente no hay nada todavía y no aparece nada. Entonces ahora lo iremos viendo, ¿vale? Pero bueno, dejo como 3 páginas hechas y así probamos a hacer varias cosas. Con las capas igual, cosas que aparecen en todas las páginas o no y tal. Esto ya es cuestión de ir probando. Yo os recomiendo que no os liéis mucho y que sean cosas sencillas y que trabajéis directamente. Si no son muchos planos y no hay elementos muy repetitivos, a no ser que lo tengáis controlado, requiere un tiempo para saber controlar esto, ¿vale? Entonces, en principio, que lo trabajemos como si fuera un montaje sobre un papel sencillo en el que añadamos las cosas que sean. Bueno, y aquí hay una serie de cosas preconfiguradas y tal, que bueno, en algún momento puede ser interesante, pero a priori tampoco tiene mucho más interés. Entonces, bueno, digamos, ¿por dónde empezaríamos nosotros? Bueno, realmente yo empezaría desde SketchUp haciéndome a priori una previsualización de cosas que me puedan interesar. Es decir, nosotros ya habíamos hecho aquí una serie de escenas. Voy a empezar a hacer unas escenas nuevas para no liarnos. ¿Vale? Ya veis que, pues bueno, pues nos captura de algunas cosas, tal, vale. Entonces, si yo hago aquí una escena nueva, vamos a añadir, vamos a empezar como desde la 10, ¿vale? Entonces, simplemente vamos recordando un poco todo el tema de visualización de SketchUp, pues ver cómo y gestión de capas y demás, vamos a ver qué puntos de vista nos interesan. Evidentemente el alzado del óculo, digamos, de la ventana sería uno de los interesantes. Voy a quitar el plano de abajo, vamos a poner vistas en paralela, ¿vale? Para tener un alzado real. Entonces, por ejemplo, vamos a guardar esta aquí, la actualizo, vamos a añadir otra. Me voy a buscar el perfil, ¿vale? Con la ventana hacia este lado, por ejemplo, ¿vale? Lo guardo. Voy a añadir y vamos a irnos a una planta. Veis que seguimos en perspectiva, o sea, en proyección paralela, con lo cual estamos viendo como en verdadera dimensión las cosas, que es lo que nos interesa. Entonces igual, esta planta, en realidad luego me va a interesar al revés, pero no hay problema porque yo luego en la presentación puedo girarla, ¿vale? Porque es que es verdad que para las plantas aquí girarla siempre tiene un poco de historia. Entonces, bueno, voy a guardar esto y ya tengo 3 vistas ortogonales y voy a complementar con alguna cosa más. Por ejemplo, voy a coger la perspectiva que habíamos dicho. Esta no me interesa porque tengo apagado el techo. O bueno, quizás sí. A ver, ¿cómo me interesaría contarlo? No, plano base no. Si pongo techo, quizás nos interesaría contarlo así con transparencia, ¿no? O vamos a probar aquí diversos estilos. Sería demasiado. Vale, pero a lo mejor no se va a entender mucho. Porque claro, es que el espacio es tan compacto que es como demasiado, ¿no? Y esto aquí pues se va a ver poco. No me interesa más girarlo esto. Bueno, esto es lo que os digo. Si, claro, esto ya es un tema de representación, ¿no? De ir viendo realmente qué nos interesa contar. Bueno, voy a guardar una vista de estas, luego le iremos probando por sí. ¿Vale? Así con transparencia. Si no sería simplemente una perspectiva sin transparencia, pero claro, en otro caso no dice mucho. De todas maneras, también voy a guardarla. ¿Vale? Esto lo vamos a mover a la izquierda. Vale. Ok. Yo ahora haría vamos a hacer una sección longitudinal y transversal, que de hecho ya teníamos alguna aquí. Vale. Esta, por ejemplo, ya nos valdría. En teoría tendríamos hecha de cuando tal. Simplemente voy a desplazarla a donde me interesa, que también lo puedo hacer aquí, en escenas. Entonces, llevar más arriba o más abajo, si me interesa, más rápido. Vamos a dejarla aquí, actualizar, vale. Y ahora me interesa hacer lo mismo, pero con una longitudinal. ¿Veis que está transversal?
o vamos a hacer una longitudinal. Y así vamos a tener un poco todos los puntos de vista, ¿vale? A ver si es interesante o no, simplemente. Entonces, esto... Vale. Tengo esta sección, esto realmente lo que me interesa a mí es otra. Vale, vamos a añadir aquí otra, o sea, otro punto de vista. Voy a desactivar esta, ¿veis? Tan fácil como eso. Hago otro plano de sección aquí, sección 2. Vamos a buscar el punto. Veis que busco una pared paralela que me interese, lo bloqueo y me vengo, por ejemplo, aquí a la mitad. Vamos a ver, porque como está el baño, ya sabéis que esto siempre tiene un poco de historia. Entonces, perdón, voy a seleccionar, claro que tengo que seleccionar la otra sección. Ahora, con desplazar, recordad que podéis mover esto, ¿veis? O sea, podemos irnos dentro del baño o fuera del baño, si me interesa. Ahí tengo un momento que podría tener este alzado, por ejemplo. ¿Vale? Alinear vista, por ejemplo. Como estamos en proyección paralela, pues ya se ve completo. Y las secciones se ven en negro, ¿vale? La cama, aquí no ha quedado un huequito, pero bueno, esto igual que aquí, no hay problema, si no eso se rellenaría. Frontal de por ejemplo. ¿Vale? Recordad que los planos de sección luego no salen. Entonces simplemente voy a actualizarla. A ver, voy a quitar eso. Vale. El otro punto de vista no nos va a decir mucho. O sea, que he dicho con la sección inversa. Bueno, pues en principio la dejaría así. Que luego la podemos poner junto al perfil. O incluso a cambio del perfil. Ahora veremos cómo nos va a quedar en el plano. Voy a añadir otra y vamos a ver. Bueno, voy a ver las vistas interiores que había hecho, que había alguna que no estaba mal. Vale, bueno, esto lo voy a quitar porque ya lo tendríamos. Vale, esto es lo que nos interesa. Entonces, podemos tener alguna visión de estas, o sea, hacer como las dos perspectivas, ¿vale? Recordad que esto está muy ajustado, porque el espacio es pequeñísimo. Entonces, claro, con el campo visual, pues tendríamos que estar reajustando, moviendo zoom hasta que nos, digamos, sobrepasamos el tabique por ahí, pero que estemos viendo algo de la habitación, porque si no, no vemos nada, ¿vale? Entonces, bueno, ya buscar un poco el punto de vista interesante. Ya si nos interesa irnos a perspectiva de punto para que las verticales estén bien. Esta también la voy a llevar abajo. Lo digo, vamos, esto es por llevar simplemente un poco de orden luego a la hora de buscar las imágenes. Actualizamos y guardamos. Vale. Eso lo voy a quitar de las miniaturas porque si no, cada vez que estoy actualizando tarda tiempo. Vale, y esta sería la otra vista. La 5 también la vamos a quitar porque también la tenemos. Y entonces así digamos que ya me dejo ordenadas todas las vistas, ¿vale? Esta también la voy a llevar al final del todo. A ver, ahí. Y vamos a intentar que sea un pelín más interesante porque esta se queda como muy así, ¿no? Entonces vamos a ver, verdad que el pasillo no dice mucho. Y el interior, pues al final tampoco definimos demasiadas cosas, entonces, bueno, quiero decir que es como en la cápsula, pero que, bueno, que no tiene como muchos elementos de interés. ¿Veis? Simplemente cuando hago lo de las verticales, pues, bueno, pues se queda más arquitectónico, como hemos visto en lo de curso de disfruto y demás. ¿Vale? Pues bueno, así ya podemos. Vale. Tener un poco todos esos puntos de vista. ¿Vale? Entonces, luego recordad que también entre cualquier vista de estas podremos ir cambiando los estilos, es decir, yo todo esto lo puedo estar trabajando en blanco, en dibujo de línea, como hemos aprendido también con el tema de Photoshop. Recordad que podemos tener perspectivas de este estilo si nos llaman más, o a nivel materiales, ¿vale? Pero bueno, esto incluso luego podemos redefinirlo, ¿vale? Pero simplemente que sepáis que vamos a poder representarlo, porque estas, por ejemplo, que son así más desnudas o que luego retocaremos en Photoshop, pues pueden funcionarnos bien, ¿vale? O sea, a lo mejor las perspectivas interiores nos interesa que sean más así, en vez de que sean tan SketchUp, ¿no? Pero bueno, eso lo cuento ahora después. De momento, con que nos quedemos con el punto de vista que nos interesa, estaría bien, ¿vale? Entonces, guardo aquí, ya habéis visto que hay como un trabajo previo aquí en SketchUp.
antes ni siquiera de irnos a layout, ¿vale? Yo recomiendo que, aunque luego se pueda hacer y seguir actualizando y tal, pero que ese trabajo previo ya de llevar un poco el orden de lo que queremos hacer, pues ya esté desde SketchUp, ¿vale? Entonces, ahora aquí simplemente vamos a insertar, ¿vale? Nos vamos a ir a archivo, insertar, y aquí es donde vamos a poder seleccionar el archivo SketchUp de origen. Es decir, en este caso, que yo lo estoy haciendo, vamos a ver, en herramientas, aquí estamos en bloque 4.4c, vale, que la ruta es un poco larga, ejercicio torre, layout, ¿vale? Buscamos el archivo que nos interesa, en este caso por eso lo voy a guardar con otro nombre, ¿vale? Simplemente para tenerlo localizado. Y lo abrimos, entonces nos va a abrir como en AutoCAD, ¿veis? Normalmente nos va a traer como una vista de, perdón, esto no, de lo último, la última, digamos, escena que tenemos guardada, ¿vale? Que ahora lo vais a ver aquí. Esto no es una foto, o sea, esto es como si estuviéramos viendo SketchUp, pero sobre el papel, ya directamente. Entonces aquí empieza como lo interesante, mirad. Sobre todo en esta pestaña, ¿vale? Esto es lo que me interesa que podáis controlar, porque esto es lo que nos va a dar el dominio sobre todo lo que vaya pasando aquí, ¿veis? Esto es como un objeto que yo puedo ir moviendo, que en este caso, como podéis ver, tenemos escena 9, ¿vale? Mira, otra cosa que voy a hacer para que nos aclaremos un poco más es que le voy a poner nombre específico a cada cosa, ¿vale? Y así lo vamos a ir viendo. Bueno, esta planta es la misma que yo he hecho después, realmente. Esta la voy a guardar como vista del baño. Bien, vamos a cambiarle aquí el nombre. Baño, por ejemplo. Vale, es que así luego mucho más fácil de localizar. Esta planta la voy a quitar. Y la vista del baño me la voy a llevar. No la vamos a dejar la primera, la dejo como al final. Simplemente como curiosidad. ¿Vale? Y entonces voy a ir cambiando como... A ver, perdona que no vuelva loco. Aquí, escena 10. Vamos a poner... aquí las podemos ir viendo. Escena 10, alzado. Alzado ventana, por ejemplo. Perfil. Fijaros que no hace falta ni entrar porque como tenemos las miniaturas. Alzado, perfil. Esto va a ser planta. O sea, voy a poner los nombres lógicos a lo que hemos ido haciendo. Esto voy a poner isométrica, por ejemplo. O perspectiva, como queráis. Esta sería la misma, pero isométrica, transparencia. Sección transversal. La corta, digamos. Sección longitudinal. Vale, que aquí la tengo dos veces, no sé por qué. Será que me he pasado... Vale, sí, porque la he copiado dos veces seguramente. Ya está, ¿vale? Fijaros que aquí podemos ir moviendo. Perspectiva 1 o interior 1, por ejemplo. Interior 2. Y baño, ya lo teníamos. Ya está, perfecto. Y esto lo guardo, ¿veis? O sea, ya estoy modificando el archivo desde SketchUp y ahora voy a volver a Layout. Y entonces ya voy a explicar automáticamente una cosa interesante, y es que como yo ya me había traído el archivo, él respeta, digamos, la versión que yo me traje, ¿vale? Digamos que no cerrará el layout y volviera a abrirlo. Pero en este caso siempre podemos darle a botón derecho sobre la imagen que tengamos del... O sea, cualquier vista que tengamos de ese archivo y actualizar referencia, ¿vale? Esto lo vais a hacer muchas veces. Entonces, por ejemplo, si... Bueno, simplemente lo voy a hacer aquí. Aquí creo que no vamos a anotar nada más que el nombre, ¿veis? Que ya se actualiza. Voy a guardar aquí. Aquí vamos a poner ejercicio torre o presentación torre, para que sepamos que, aunque ya se guarda con otra extensión, la extensión es distinta de la de SketchUp, ¿vale? O sea, el layout directamente. Presentación interior, no, presentación torre. Vale, y entonces aquí empezamos lo que yo os quería explicar. Por eso he cambiado los nombres, para que lo tengamos más claro. ¿Veis?
Aquí tenemos, esto es una vista, que es como si fuera el espacio de papel de AutoCAD. Entonces, esta ventana nos da acceso, digamos, al archivo de SketchUp. Entonces, yo aquí puedo ir cambiando, fijaros aquí en esta pestañita, yo puedo ir cambiando entre todas las vistas que yo tenga, ¿vale? Si yo pongo alzado ventana, ¿veis? Se va a colocar la vista principal que tenemos aquí. O sea, si yo empiezo, sería esta ventana, o sea, esta escena, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que, fijaros, no tiene un fondo blanco, o sea, lo estoy viendo como si fuera el objeto de SketchUp. Esto, todo el resto es transparencia, ¿vale? Entonces, bueno, esto sí que hay que habituarse un poco a esto. Yo puedo trabajar esto de dos maneras. Fijaros que si yo estrecho, intento encajar, digamos, lo que es el espacio este, el dibujo se va moviendo, ¿vale? No cambia de escala, no cambia de tamaño ni nada, pero bueno, aquí en este caso sí, porque ya se hace más estrecho. Entonces esto es lo que tengo que ir controlando. ¿Por qué? Porque si no nos varía la escala del dibujo. Y aquí ya podemos empezar a representar la escala. Aquí os he dicho, en esta primera pestaña lo que seleccionamos es la escena que nosotros hemos guardado en SketchUp. Aquí tenemos exactamente las que nosotros hemos definido. Aquí tenemos una pista estándar que al principio no habría que tocar, simplemente viene en SketchUp, yo eso no suelo tocarlo. Y luego aquí aparece lo siguiente más importante, que es la escala. Entonces, esto que en AutoCAD era como tan lioso, porque acordaros toda aquella cosa que yo, esa ficha que os hice, como de 1000 entre la escala que queremos y tal, todo eso me da un número que yo tengo que meterle en una determinada casilla. Bueno, aquí también tiene su poquito de lío, pero en general es bastante más sencillo, ¿veis? Aquí vienen predefinidas ya un montón de escalas, y si son las escalas reales. Bueno, a ver, todas las escalas son reales, simplemente entender cómo se definen, ¿vale? Pero en este caso ya nos viene, digamos, predefinida bastante, aunque podemos ampliarla todo lo que queramos. Entonces, por ejemplo, si para este tipo de representación nos vamos a mover a unos 100, ¿veis? En este caso es muy pequeño, voy a ir a otro más grande, a unos 50, por ejemplo. O incluso más, porque claro, la cápsula es bastante pequeñita. 5. Bueno, vamos a empezar con 1,25 y vamos viendo. ¿Vale? Entonces, fijaros que yo ya estoy definiendo aquí que este dibujo que estoy representando en una 3 real, este es el tamaño de una 3 horizontal, ya va a aparecer a escala 1,25, porque como viene dibujado a escala desde SketchUp, yo eso ya lo puedo definir aquí. Es exactamente igual que lo hacíamos en AutoCAD, solo que lo estoy haciendo aquí en tiempo real. Entonces, es bastante más intuitivo, las escalas son más fáciles de entender porque realmente son escalas de dibujo, no hay índices raros como en AutoCAD por el tema de las unidades y tal. Entonces, a mí me resulta bastante más sencillo. Y otra cosa interesante es que cuando yo ya defino aquí una escala, veis que aparece aquí mantener la escala, este dibujo ya se queda como fijado a esa escala y entonces yo ya sí puedo ajustar estos bordes sin que afecte a la escala del dibujo, ¿vale? Esto ya se mantiene a 1,25. Entonces, esto está muy bien. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero representar algo de una manera técnica, pues fijaros que yo bueno, esto os explico cómo va. Lo que voy a hacer ahora es copiar esta ventana para ir cambiando los puntos de vista de las escenas. Es decir, yo puedo copiar esta aquí abajo, ¿vale? Copiar esta al lateral, ¿vale? Fijaros que si lleváis un poco de cuidado se mantienen en línea, si no con control y con la flecha mayúscula podéis ir controlando eso. O sea, bueno, yo lo que hago es ponerme encima, pulso control, igual que hacíamos en SketchUp, veis que sale un más, entonces me implica que estoy multiplicando la vista. Es como si fuera un objeto, simplemente, ¿vale? Entonces, estas que son exactamente iguales, todas son alzado ventana. Yo ahora puedo ir seleccionando que cambien las escenas, ¿vale? Entonces, por eso había predefinido aquí un perfil, ¿vale? En este caso nos va a decir poco porque la cápsula es como muy tal. Entonces, ahora lo que haré seguramente es recoger la sección. Pero bueno, a priori, para que entendáis el tema de las ventanas, ¿veis? Bueno, además, esto puedo reajustar con los cursores, puedo reajustar un poquito para que todo se quede a la altura que me interesa. En este caso me iría a la planta, ¿veis? Igual, como está definida la escala, fijaros que toco los bordes y no se mueve. Eso sí que hay que acostumbrarse porque si no definimos la escala os va a ser un poco incontrolable porque ya veis que como que se encoge el dibujo y se os lía. ¿Veis? Y esto es una de las cosas de lo que os decía yo antes. Mira, por ejemplo aquí lo equilibro para que esté bien. De todas maneras tenemos las líneas de estas guías
que podemos también forzar o no. Yo en principio no suelo forzar, entonces intento que aunque se vaya un poco, que al final la visual esté bien y ya está, ¿sabes? Tampoco necesita una precisión milimétrica. Pero bueno, si queréis ser muy finos, pues aquí veis, mira, me pongo encima del papel y con el botón derecho tenemos ajustar objetos, ajustar a cuadrícula. Eso implica, cuando yo, veis, desplazo esto, se va ajustando a esa cuadrícula que aparece o a otros objetos. ¿Vale? Entonces, digamos que veis una rigidez porque se va como desplazando en esas cosas. ¿Veis? Aquí se ajusta exactamente a cuadrícula. Esto en teoría también podríamos, ¿veis? Ajustarlo ahí a línea, ajustarlo a línea horizontal y bueno, ir buscando lo que nos interesa, ¿vale? Eso es cuestión de ir acostumbrándose, pero vamos, es bastante intuitivo, la verdad es que Layout para eso funciona bastante bien. Es lo que os decía de que consumía muchos recursos, porque claro, consume muchísima gráfica del ordenador. ¿Por qué? Porque todo esto, fijaros que son representaciones que están vinculadas al archivo de SketchUp, ¿no? Entonces al final son digamos, son representaciones gráficas que están tirando de RAM constantemente, porque esto no es una foto, no es una imagen, es un archivo que yo puedo estar modificando, ¿vale? Entonces hay muchísima información ahí flotante, digamos, y al final SketchUp, o sea, Layout, perdón, pues tiende a saturar mucho al ordenador. O sea, como herramienta de trabajo me parece súper buena, bastante intuitiva, pero cómo gestiona la memoria del ordenador no tanto. Entonces, incluso a veces se os colgará. Entonces, llevad cuidadito, guardad bastante, porque tiende a colgarse bastante, mucho más que SketchUp. Bueno, esto es lo siguiente que os decía, de que, por ejemplo, yo había guardado la planta, pero según el sistema de representación, esto está al revés de como debería. Es decir, el óculo, la ventana, debería estar hacia abajo, ¿vale? Eso no hay ningún problema, porque aunque yo lo haya definido así en SketchUp, esto tiene aquí un control, ¿veis? En el momento que me pego, la mano me da igual, pero cuando me pego aquí, aparece esa flechita, que eso es de girar, ¿vale? Entonces fijaros que yo puedo controlar, girar los 180 grados. Aquí recoloco la vista y ya está, ¿vale? Luego reajusto el papel donde quiera y tal. Bueno, nos ha quedado bastante grande, podemos realmente reducirle un poco de escala, pero bueno, simplemente para que veáis un poco cómo va. Esta vista que no os dice nada, sin embargo la planta ya, al hecho de que aparezca sin techo, pues ya va metiendo algo más de información, aunque tampoco hay mucha, pero bueno, es que la cápsula es así. Entonces, en vez del perfil, pues digo, vale, pues no me interesa tanto el perfil como ver una sección longitudinal, pues simplemente la cambio. ¿Veis? Y ya nos aparece. En este caso, si tiene un fondo blanco, por la propia sección y tal, entonces simplemente, o sea, luego a la hora de imprimir, esto me va a dar igual porque no va a aparecer nada, simplemente blanco, ¿vale? Fijaros, voy a reajustar el suelo para que esté nivelado con esto, que eso lo hago con los cursores, simplemente, o sea, lo tengo seleccionado y hago cursores. Como la escala está forzada, esto también puedo ajustarlo. Siempre os recomiendo que los bordes estén bastante ajustados a dibujo. Resulta mucho más fácil componer el papel, pero bueno, eso son manías ya de cada uno, ¿vale? Bueno, en este caso si va a aparecer el plano de sección, creo que aquí podría, a ver, sección longitudinal, creo que aquí podría ocultar el plano este, exactamente, ¿vale? Vamos a actualizar aquí, guardo. Esto es lo que os decía, que podéis estar saltando de un lado al otro para pequeños detalles que luego veas que no salen o lo que sea. Vale, pues fijaros, ¿veis? Temas de visualización, simplemente he ocultado el plano de sección transversal y ahora ya no nos aparece aquí. ¿Vale? Esto, para que se entienda bien el dibujo, mira, vamos a componerlo de otra manera. Vale, esto ya son cosas un poco de representación. Voy a ajustarme aquí y esto voy a poner aquí la otra sección y ahora ponemos ahí unas vistas y una ficha y os enseño a meter algo de texto. Voy a intentar que esto sea como una mini introducción, que no sea muy pesado, ¿vale? Pero que siempre podáis recurrir a ello para tener pues, unas pequeñas nociones de cómo organizar todo esto, ¿eh? Ya digo, aquí me estoy yendo como muy al borde, las imágenes son bastante grandes, pero bueno, es que así trabajamos a 1,25 con una escala que es verdad que es muy cómoda a nivel de calímetro y bueno, de moverse, digamos, a la hora del plano. Vamos a ver si podemos componer algo, si no, pues lo reajustaría algo más pequeño, ¿vale? Pero no hay problema. Esto igual, copio, o sea, estoy haciendo control y desplazando. ¿Y por qué copias esto? Porque yo aquí ahora puedo tener la sección transversal. ¿Veis? Siempre hay pequeños reajustes en función de cómo esté la ventana, pero esto es lo que os digo, que vamos a poder
transformar la visualización. Aquí nos pasa lo mismo, el plano este me aparece y no me interesa, ¿vale? Lo quito, actualizo, o sea, simplemente lo oculto, digamos. Guardo, tengo que guardar el archivo porque si no, no me lo va a actualizar. Y en Layout, esperar un poquito porque a veces tarda un poco, simplemente me vengo encima botón derecho, actualizar referencia de modelo. Y veréis como la burbuja está desapareciendo. ¿Veis? Como igual está forzada la escala, pues simplemente reajusto aquí a los bordes, siempre llevando cuidado de que aparezca toda la información. Es decir, en este caso la cápsula es muy controlable porque vemos el perfil negro, pero bueno, que si fuera una vista de una casa o de cualquier otra cosa, pues que tengáis claro lo que aparece y lo que no, ¿vale? O sea, quiero decir que no os dejéis nada fuera, que es un poco lo único problemático. Pues si yo esto me paso y corto el dibujo, pues no funciona bien, ¿vale? Simplemente que nos quedemos ahí. Veis que las secciones sí tienen como un fondo blanco, pero bueno, eso por la propia tema de la sección. ¿Veis? Entonces yo ya puedo ir aquí reajustando, bueno, y contar las cosas como me interese. ¿Veis? Aquí esto ya me estoy metiendo dentro de este dibujo, igual, vamos a ir metiendo aquí. Esto también tiene orden de visualización, exactamente igual que cualquier programa de estos. En organizar, podemos traer al frente, enviar al fondo y demás, ¿vale? Para si algún elemento queréis que esté solapado o encima o lo que sea. Si yo esto le doy traer al frente, como os digo que no tiene fondo, si yo lo pusiera encima, ¿veis? O sea, tapa exclusivamente lo que sea objeto, el resto no tapa, ¿vale? Eso a veces ayuda para montar algún plano, alguna cosa especial y tal, que quiera superponer. La verdad es que es útil, ¿eh? No lo descartéis porque a veces funciona. Bueno, pues ya veis, esto sería, digamos, el alzado frontal, una planta que aparece inmediatamente debajo, alineada, como debe ser un sistema de representación, una sección transversal, digo, longitudinal, perdón, y una transversal, que nos corresponde con esta escala. Bueno, esto ya se puede representar de muchísimas maneras. Esto realmente, bueno, lo podemos componer como queramos, ¿no? Pero bueno, creo que esto podría estar bien así, o coger esto, llevárnoslo aquí y juntar esto aquí. Bueno, como siempre, el dibujo, digamos, técnico, el dibujo de representación ya de un objeto así real, ¿veis? Y nos dejamos esta zona así para la perspectiva, que tampoco está mal. Bueno, el tema es que grafiemos bien y se entienda dónde están las secciones, porque lo coloca de una determinada manera y demás, ¿vale? Y controlar un poquito todo eso. Pero bueno, no es demasiado complejo si ya habéis trabajado un poco con esto. En este caso, como la cápsula es muy chiquitita, pues nos permite en un solo plano, ¿veis? Que yo puedo ir reajustando. Aquí, como este es el borde del papel, pues bueno, puedo ir jugando hasta donde yo quiera llevarme todo esto. Entonces voy a forzarlo un poquito con los cursores, va reajustando, ¿vale? Para que los huecos que quedan entre vistas también sean equilibrados, que siempre queda bien. Vale, pues así lo tenemos más o menos, ¿vale? Ahora pondremos unos textos explicativos o lo que nos vaya interesando definir. Esto también lo puedo llevar un poquito más arriba, ¿vale? Para dejarme ese hueco ahora para poner texto. Eso lo vemos ahora, o en el siguiente vídeo. Ya os iré haciendo vídeos, vale, ya llevo media hora, para no pasarme mucho voy a cortar y paso al siguiente, ¿vale? Os lo hago así en bloques de media hora.